Muy bien. Entonces seguimos con el tema de la providencia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, Habíamos hablado pues que Dios hizo todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por el Señor, ¿no? Eh, y pues que el Señor, en esa manifestación eterna de su creación, sostiene todas las cosas son sostenidas por Él. Eso es lo que habíamos hablado en relación a la providencia. Dios hizo todas las cosas, las hizo en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Y la pregunta era si cómo se relaciona Dios con su creación. El texto base era Colosenses 1, 16 al 18. Colosenses 1, capítulo 16 al versículo 18. Eh, Vamos a leer el texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Habíamos hecho una pregunta. ¿Cómo se relaciona, o si se relaciona, Dios con su creación? Y habíamos escuchado algunas respuestas. La del panteísmo, que dice que Dios es la creación, o sea que todo es Dios y Dios es todo, ¿no? Habíamos hablado de la parte del panteísmo, que manifiesta que todas las cosas existen, que todo es Dios y Dios es todo, ¿no? Habíamos dicho entonces también que estaba también el deísmo. El deísmo es que Dios hace las cosas, pero se divorcia de su creación o se separa de ella. También hablamos de esto. Y finalmente hablamos acerca del teísmo bíblico, ¿no? ¿Qué es el teísmo bíblico? El teísmo bíblico es que Dios no es la creación, como dice el panteísmo, pero sí está en su creación. El teísmo es que Dios está en la creación misma, crea la creación, pero también está fuera de la creación misma. No es que simplemente es la misma creación. Dios es distinto, pero superior a su creación. Dios es en la creación, pero también fuera de la creación. Eso fue lo que estudiamos, ¿no? Entonces, Dios en Cristo, nosotros somos teístas, eh, Dios en Cristo sostiene todas las cosas. Eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que es el teísmo, ¿no? Dios en Cristo sostiene todas las cosas, todo lo creado, todas las cosas por Él subsisten. Dios en Cristo gobierna todo lo creado. Él es en la cabeza para que todo tenga preeminencia. ¿Mm? Ahora, si Dios es el que gobierna todo, todo lo que existe es gobernado por el Señor. Entonces, Él va hacia un determinado fin. Ese es el gobierno del Señor. ¿Qué significa esto? Que como Dios es el que gobierna y como Dios sostiene todas las cosas, el azar no es una opción aquí. No es una opción. Dios dirige y sostiene todo. Él es el gobernador. Por medio de él se reconcilia consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Dios ese es el que gobierna y dirige su gobierno hacia un determinado fin. La providencia entonces es ese gobierno de Dios en todas las cosas que existen. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas, todas son creadas y todo lo que existe es con un fin específico. Cuando decimos la providencia, estamos hablando del plan
de Dios. De eso estamos hablando. Estamos hablando del gobierno de Dios. Pero estamos hablando del gobierno de Dios legítimo. Recordemos los atributos de Dios. Una cosa nos lleva a la otra. Entonces, ¿quién es Dios? Pues Dios es absolutamente santo. Dios es absolutamente bueno. No podemos estar sin el Señor, sin Dios, digamos, sin esas concepciones de la sabiduría y de la santidad de Dios, no podemos entender cómo es la providencia de Dios en las cosas que existen. Dios ha provisto en su sabiduría permanente que el mundo se maneje según su fin específico. Ahora, el fin específico de Dios es según como el Señor lo está determinando, ¿no? Es como el Señor lo determina, no como nosotros lo determinamos. Entonces, ¿qué es la providencia? ¿Cómo se define la palabra providencia? Providencia quiere decir, la palabra etimológica, la palabra pro quiere decir antes, y la palabra videncia quiere decir como de ver, de evidente. Ahora, esto no es lo mismo que presciencia, ¿no? Presciencia es que Dios ve las cosas hacia el futuro, no es lo mismo. Aquí es como una especie de, 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 de ¿cómo decirlo? Es un término teológico, pero no es tanto como de evidencia, de ver hacia el futuro, que no es lo mismo, sino que eso es presciencia, sino que es más el término o la idea de sostenimiento. Es un término que se da en la teología denominada teología sistemática. Ese es el punto. Es en la teología sistemática. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo se puede entender? Dios hace una obra, que es la creación, pero la obra continúa. Dios sostiene su obra. Él sostiene su obra, pero utiliza en ese sostenimiento providencial el orden natural. Es decir, el orden natural avanza, el orden natural se da, pero el Señor entonces gobierna esos eventos históricos, pero esos eventos históricos están en el orden natural de las cosas, excepción de cuando Dios hace milagros. Cuando Dios hace milagros es otra cosa. Cuando Dios hace un milagro es otra circunstancia, porque ahí rompe los planteamientos de la física. Ese no es el caso. El caso aquí es que el Señor Jesucristo utiliza el orden natural de las cosas y ese orden natural, o sea, las circunstancias que se dan, el Señor Jesucristo o Dios mismo, la Trinidad Santa, entonces ordena y lleva a un fin determinado para que sea para su gloria y para el bien de sus criaturas. Ese es el sentido de la providencia. O sea, la providencia no se da en los espacios. La providencia no es que lo mismo que los milagros. Una cosa son los milagros y otra cosa las circunstancias providenciales. Por ejemplo, hay personas que se la pasan diciendo que vieron milagros o que experimentaron milagros. Entonces alguien dice, no, es que tuvimos el milagro, es que yo estaba sin plata y de pronto un hermano de la iglesia me regaló, ¿eso es un milagro? No, no. Dios sostiene providencialmente por medio de circunstancias y en esto, pues la plata se la dio un hermano. Entonces no se rompió ninguna ley física. ¿Cuándo sería un milagro? Pues si en lugar de llover agua, pues le llueve plata, entonces ahí sí se rompe una ley física y usted dice, no, pues es que me llegó plata del cielo, como popularmente se dice. Entonces ahí sí sería un milagro porque se está rompiendo una situación de la física. Pero no es la providencia
en el sentido, como la gente lo determina o lo cree, perdón, los milagros, sino que son actos de providencia. Eso es la providencia. La providencia, entonces, el Señor sostiene las cosas existen y cumplen un fin específico las cosas. Pero utiliza Dios el orden natural y el gobierno para esas cosas. Eso es en sí la providencia del Señor. Ahora, Dios sustenta. Dios continúa su obra en un sustento especial. Dios sustenta. En la obra continua de Dios, por la cual Él sostiene su creación, para que ésta subsista esta obra, es decir, que siga existiendo y se siga manteniendo con las propiedades con que lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Dios hizo el mundo con unas características particulares. Recibimos sol, está la luna, las estrellas, las nubes, el agua, la naturaleza. Entonces, la creación subsiste, la creación continúa y sigue existiendo con el diseño y las propiedades que Dios hizo para que subsistieran. A pesar de que el hombre se empeña en dañar la creación, en dañar en la vegetación, en dañar el medio ambiente, todavía sigue subsistiendo. ¿Por qué? Porque Dios planificó e hizo la tierra con propiedades específicas para que a pesar del ataque del hombre, pues se siga sosteniendo. Es increíble, por ejemplo, que usted vaya a una montaña y todavía salga agua de la montaña, ¿no? Todavía sigue saliendo agua de la montaña. Es decir, todavía la tierra da, todavía las cosas están produciendo, todavía hay vegetales, todavía respiramos, todavía hay un sostenimiento. Y ese sostenimiento es básicamente el sostenimiento de Dios. Dios sostiene su creación. ¿Para qué? Para que esta creación sea sustentada y sea preservada. Entonces, la gente puede decir muchas cosas del fin del mundo, de esto, de lo otro, pero realmente el mundo está diseñado para que para que se mantenga como el Señor lo diseñó. Ahora, cuando se acabe eso, cuando Dios lo determine, cuando Dios lo decide así, es que el mundo se va a acabar. Pero no es cuando nosotros pensemos que el mundo se va a acabar o cuando nosotros digamos que el mundo se va a acabar. Porque Dios es el que sustenta el mundo, no nuestras opiniones. Ahorita en toda esta cuestión del coronavirus, pues se levantan muchas opiniones con el fin de los tiempos. Y seguramente vendrá el fin porque así el Señor lo determinó. Pero no es cuando nosotros lo digamos, porque el Señor sustenta su creación. Y una de las características de la terminación del mundo es que todos los suyos, los que Dios determinó como elección desde antes de la fundación del mundo, pues llegarán a Él. Entonces, eh, Dios sustenta su creación por amor a sus escogidos. Entonces, la creación subsiste porque Dios en Cristo la sostiene. Vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Las cosas existen, hermanos, las cosas subsisten, perdón, o se mantienen, porque Dios en Cristo las sostiene. Hebreos 1:3. Y el que es antes de todas las cosas,
y en Él todas las cosas subsisten. Sostiene todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Podemos estar tranquilos entonces y consolados de que Dios en su creación sostiene todas las cosas. Eso es la providencia del Señor. Dios sostiene, Dios protege, Dios guarda. En tiempos como estos, el cristiano tiene que estar más tranquilo, ¿sí? Aunque desgraciadamente a veces los cristianos son los que están más intranquilos, porque pues generan una cantidad de ideas y una cantidad de circunstancias escatológicas, apocalípticas, poderes, circunstancias, cosas ocultas, los Illuminati, toda esta cuestión es que la gente dice y habla. Pero lo que sí es verdad, hermanos, lo que vemos en las escrituras es que Dios mismo sostiene todo con la palabra de su poder en Cristo Jesús. El mundo no está fuera del control de Dios. Los Illuminati, no sé, los que van a acabar con la población mundial, bueno, todo esto que se habla en las redes, todas estas personas o todos estos movimientos o todas estas circunstancias que ha llevado a causa del COVID, seguramente habrán cosas que son ciertas, seguramente no, no sabemos. Eso no lo sé yo, no lo saben ustedes, no lo saben los que dicen cosas en internet. Pero lo que sí sabemos nosotros los cristianos es que Dios sostiene el mundo con la palabra de su poder. Y el mundo no se va a acabar un día menos ni un día más. Y nosotros no nos vamos a morir ni un día antes ni un día después. ¿Por qué? Porque providencialmente Dios sostiene al mundo y su creación. Así lo determinó en Cristo Jesús. Lo creó. Lo hizo de tal manera que por medio de leyes físicas se sostuviera y por medio de circunstancias que Dios mismo ha determinado se sostuviera. Pero además de eso, entonces interviene el poder de Dios para sostenerlo y mantenerlo. No hay forma, hermanos, que nosotros hagamos algo para parar el plan específico de Dios. La providencia es que Dios sostiene al mundo con un propósito. Es un propósito divino. ¿Para qué? Para el bien de sus criaturas y particularmente de sus hijos. Entonces, en ese bien, en ese especial bien de la creación y el sostenimiento de ella misma para que se mantenga, puede descansar el cristiano en esa providencia, que Dios obrará. Pueden haber providencias difíciles, pueden haber providencias que nosotros nos alegremos, o sea, providencias no adversas, sino buena providencia, pero también hay providencias adversas. Pero todas esas providencias están dentro del plan específico de Dios. ¿Para qué? Para el sostenimiento de qué? De todo lo creado, que finalmente será para su propia gloria. El cristiano debe estar tranquilo con esta verdad. No puede el cristiano estar desesperado, intranquilo, mirando cosas, preocupándose, afanado. Obviamente hay ciertas preocupaciones. Es normal que una pandemia mundial o unas circunstancias de muerte, unas circunstancias de enfermedad, unas circunstancias difíciles como las que podemos vivir en un país como este, pues genere ciertas preocupaciones. Eso es normal, ni porque no pudiésemos sentir. Pero aún nuestros sentimientos están redimidos y tenemos que luchar con los temores, luchar con el miedo, en la esperanza providencial de Dios en el sostenimiento de las cosas y que nada se escapa fuera de su plan especial en ese sostenimiento. ¿Por qué? Porque esa es la providencia divina. ¿Para qué? Para el propósito eterno. O sea, no es una providencia sin propósito, ¿no? Él es el resplandor de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten, se mantienen, todas las cosas se dan, todas las cosas están. ¿En quién? En Dios mismo. Dios, queridos hermanos, sostiene el mundo de las bacterias. ¿Mm? Desde la archeobacteria, que vive en los medios más ácidos y calientes, hasta la eubacteria, que vive en la boca de los seres humanos. Dios sostiene el mundo de las bacterias en su plan eterno. Dios sostiene el mundo de los virus. Desde aquel virus asesino, como el- el- el que produce el SIDA, eh, hasta aquellos virus que producen enfermedades sencillas como la gripe. Aún Dios sostiene el mundo de los virus como el COVID. No es algo que se escapó de la mano del Señor, es algo providencial de Dios. Es una providencia adversa, obviamente, pero con propósito. ¿Cuál es el propósito? No sé exactamente porque pues no somos solo seres débiles, mente infinita, no podemos ir en la mente de Dios, pero sabemos que Dios tiene un propósito. Ah, es para maldición, no sé. Ah, es para que todos se vuelvan a Él. Seguramente algunos se volverán, no sé. Lo que sí sé es que es con un propósito santo. ¿Por qué lo sé? Porque Dios es absolutamente santo. Y en un Dios santo solo pueden haber propósitos santos. Y también sé que mi mente es finita. Y en una mente finita puedo hacer observaciones de circunstancias. Puedo decir posibilidades como esta, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene todo el control, aún de una circunstancia como la pandemia. Pero no puedo decir cosas más allá porque no tenemos el poder para hacerlo. Cuando hubo hace unos años el terremoto en Haití, muchos dijeron, no, pues es que allá hay mucha maldad y por eso vino ese terremoto en Haití. Entonces Dios sacó un juicio. Bueno, es un sentido, yo creo que hay un juicio, claro, porque hay destrucción y muerte, pero las razones y las motivaciones de Dios no las puedo decir porque es que nosotros también tenemos mucha maldad. Aquí en Colombia también hay mucha maldad y seguramente en otros países también hay mucha maldad. De pronto será una maldad que se expresa de forma diferente, pero es de mucha maldad. Dios sostiene el mundo de las bacterias, el mundo de los virus. Dios sostiene el mundo de los hongos, desde los venenosos revestidos de colores muy bonitos hasta aquellos de los cuales se utiliza para medicina, para combatir enfermedades. Dios sostiene eso, porque es la providencia, el sostenimiento de Dios. Dios sostiene el reino vegetal, desde la hierba que se utiliza para el ganado hasta las plantas para el servicio del hombre. Dios lo sostiene. Desde los cedros, de los pinos que los hace crecer, Dios sostiene la hierba, las flores, el campo, todo lo que se viste con esplendor y con gloria, como lo señala el salmista. Todo eso es sostenimiento de Dios. Dios hizo leyes, hizo circunstancias, hizo ambientes, determinó formas para que el mundo andara y el mundo sea preservado. Pero Dios interviene en esa preservación para que siga haciendo. Dios sostiene el reino animal. ¿M? Desde los leoncillos que se alimentan con las presas hasta las crías del cuervo cuando claman por su alimento, como dice Job. Eh, Desde el inmenso leviatán, como dicen las escrituras, a quien alimenta al abrir su mano, hasta las pequeñas aves del cielo que ni trabajan ni hilan, sin embargo Dios las alimenta, que no caen a tierra sin el permiso, nada cae a tierra sin el permiso divino. Es el sostenimiento del Señor en todas las cosas. Dios es poderoso y sostiene
toda creación. Vamos a ver unos versículos. Vamos, algún hermano que me colabore con Salmos 104:14 y otro hermano que lea Isaías 44:14. 104:14, Salmo 104:14 y Isaías 44:14. Familia Salmo Bautista. 100. Listo, sigue, hermano. Buenas noches, hermano. Salmo 104, 14. La palabra del Señor dice así. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Muy bien. Familia Bautista. Isaías. Ay, perdón, yo tenía ese mismo, no tenía Ah, Isaías, pastor. ¿Qué Perdón. tiene Isaías? ¿Isaías qué, pastor? 44:14. Isaías 44:14. Dice así. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. Muy bien. Es el Dios de las Escrituras actuando en toda su creación, en todo lo que existe, ¿no? Job 38:39 al 41. Job 38:39 al 41. Job ¿Cazarás 38. tú Sí. la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Muy bien. Dios sostiene el reino animal, Dios sostiene el reino vegetal, Dios sostiene la vida humana, porque en Él, dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje tuyo. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios sostiene su creación. Todo lo que hay, nada se escapa del plan de Dios. Por eso, la providencia es el sostenimiento santo y sabio de Dios en todas las cosas, sosteniéndolas, pero utiliza lo mismo que Él ha creado para sostenerla. Es decir, nosotros somos sostenidos por agua porque Dios provee el agua para que podamos beberla. Entonces, providencialmente, el agua todavía existe. Providencialmente nos alimentamos de los vegetales, de la carne, porque Dios sostiene y todavía provee para que podamos sostenernos. Entonces, ¿qué es Dios sosteniendo su creación de una manera que Él mismo diseñó su creación para que nos sostengamos por ella misma y por las acciones de los hombres que Dios mismo también determinó? ¿Me hago entender? Vamos a ver hasta acá. ¿Hemos entendido alguna pregunta? Hermana Alba. Una pregunta, si no me quedó muy claro y no logré entender por qué Dios en los milagros no actúa en su providencia. O sea, no es una providencia los milagros de Dios, no pude como captarlo claramente. Los milagros no son una providencia. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la providencia es que Dios utiliza lo mismo que Él ha creado para suplirnos, ¿verdad? Por ejemplo,
providencialmente nos alimentamos, providencialmente tomamos agua. ¿El agua sale de algún lugar? Sí, de la Exacto, creación. exacto, que Dios mismo providencialmente produjo. Un milagro no es algo de la providencia, sino que un milagro es algo fuera de cualquier situación física. Por ejemplo, un Ajá. milagro es cuando se rompe cualquier regla física, cuando se levanta un muerto. Ok. Eso ya es algo que rompe toda regla física. Cuando un ciego recobra la vista, como hacía el Señor Jesucristo, entonces, como en algunos casos que podíamos inferir en la luz a la luz de las escrituras que le nacen los ojos, pues ahí no hay una circunstancia física, perdón, sí, que rompe cualquier regla de la física, no hay una circunstancia que explique eso, ¿sí? Entonces, hay una confusión en lo que es un milagro y una providencia. Entonces, eso no es un acto de providencia, sino que eso es un milagro. Es un milagro levantar un muerto, que alguien que no tiene una pierna le nazca la pierna. O sea, ¿cómo le pudo haber nacido? Pues eso es una cosa milagrosa, rompe toda situación física, ¿sí? O sea, eso es algo que no podemos comprender, por eso es que es un milagro. Pero si esta persona va al médico y el médico le pone, en el lugar de la pierna, le pone esos aparatos que se le ponen ahora, ¿qué es? Pues una Ajá. providencia. ¿Por qué? Porque Mm. Dios dio providencialmente inteligencia a las personas para que hicieran, ¿qué? Ese pie mecánico, ¿no? Entonces Dios proveyó el material. Yo no sé en qué tipo de material, no sé si es aluminio o un tipo de material que se hizo esto. Entonces existe un tipo de material que providencialmente se hizo. Existen unos conectores, unas formas, una tecnología y existe providencialmente gente que lo puede hacer. Hace unos años vi un documental bien interesante que comparaban dos pastores en África y era un pastor conservador, un pastor como de iglesia local, pero que era médico especialista en hacer em, esto, pies y manos sí, mecánicas, Prótesis. prótesis, exacto, muy bien, esa es la palabra, prótesis. Y otro que hacía campañas evangelistas. Y era un documental no cristiano, sino de gente no cristiana, pero hacían el comparativo y mostraban cómo este pastor médico visitaba a estas personas que estaban en estas circunstancias porque era muy común que perdieran brazos, piernas por minas que habían en África por la situación de la guerra hace muchos años. Pues por ahí estoy hablando de más o menos 20 años. Entonces el hombre los llevaba a su congregación, la gente se congregaba y identificaba personas y él tenía su taller y les fabricaba su pie y su mano. Eso es un acto providencial del Señor, ¿no? El Mm. otro ofrecía milagros y obviamente el de los milagros se llenaba más, pero pues la gente finalmente pues no salían con sus manos y sus pies, ¿no? O sea, seguían en su misma condición. Porque es que eso es romper toda la física de que un brazo salga, de que una mano salga, es una cosa, pues, que es un milagro, por eso es que es un milagro. Pero la gente a veces banaliza esto, ¿no? No, Dios me hizo un milagro, porque no me encontré 5.000 pesos. No, a alguien se les cayó. Eso es un Sí, acto providencial seguramente, pero eso a alguien tuvo que habérsele caído. Banalizan la palabra milagro, ¿sí? No, es un milagro. No llovió hoy. Pues providencialmente no tenía que llover, ¿sí? Pero no se puede utilizar la palabra milagro porque milagro es romper la física, las reglas de la física. Eso es un milagro, ¿sí me hago entender? Eso es un milagro. No, pero es que Dios me sanó el cáncer. Pues toca mirar. ¿Fue al médico? Sí. ¿Me hicieron quimioterapias? Sí. ¿Tuvo médicos? Sí. Bueno, seguramente algo tuvo que hacer esos médicos y esas quimioterapias, ¿no? Entonces eso es un acto ¿qué? Providencial del Señor. Pero hay gente que anda como diciendo que Dios le hizo el milagro de sanarle de tal cosa, utilizando la palabra milagro. Obviamente creemos que Dios obra y que todo acto de providencia es del Señor.
Pero, por ejemplo, para eso están los médicos. Y los médicos son una providencia divina, ¿no? Los médicos son una providencia divina. Amén. También. O si no, entonces, ¿cómo sería? Lucas era un médico. Pero si alguien dice que es un milagro, entonces es alguien que tuvo un cáncer, que se determinó, que están los exámenes claros y la persona dijo, ¿sabe qué? Yo no vuelvo a ningún médico que avance lo que tenga que avanzar. Y después vuelven y le muestran los exámenes y dicen, no, esto definitivamente se sanó solo, no se tuvo que hacer nada, se quitó de la nada. Eso es imposible. Ah, entonces ahí hay un milagro. Ahí hay un milagro, porque fue algo que no, o sea, que no era, o sea, no había forma humana, no había forma científica de que se sanara y se sanó. Entonces ahí hay un milagro, ¿no? ¿Pueden ocurrir milagros? Pues sí, porque Dios puede actuar. Pero cuidado, porque una cosa es que Dios sobre milagros y otra es la milagrería de los hombres, porque los hombres a todo le llaman ahora milagro. Milagro de todo, que se encontró plata es milagro, que si se casó es milagro, que qué milagro que venga a visitarnos. Todo esto, o sea, trivializaron la palabra milagro, se trivializó. Pero lo que realmente es la providencia del Señor. Pastor, ¿por qué estaba confundida? Porque, a ver, entonces cuando el Señor separó las aguas allá en el desierto, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, Él utilizó la creación, separó el agua. Entonces, ¿eso es un milagro? Eso es ¿O un eso milagro, claro, porque el agua estaba quieta. O sea, físicamente como se iba a abrir en dos. O sea, es eso un es un milagro? Pero milagro. pensé que Un también era milagro. una providencia. No, No porque sé. Providencia es si hubiera salido el sol y se hubiera secado el agua y hubieran pasado. Pero Mm, de aquí a que pase todo eso, los hubieran cogido los egipcios y los hubieran matado. No, ellos llegaron y lo que nos dice la narración bíblica es que el mar se abrió. Eso es un milagro. total. O sea, y pasaron ellos y después cuando vienen los egipcios, pues se mueren. Pero que alguien dice, no, eso no puede ser. Ah, bueno, entonces llegaron y esperaron a que el sol calentara muy fuerte y se secara y se bajara el agua, como cuando uno va a un río que está seco. Y entonces caminaron y después ya el sol se quitó, empezó la época de lloviznas y entonces se vino. Pero pues ahí vendrían los egipcios y dirían, no, pues eso está muy alto, ¿para qué vamos a cruzar, no? Pero eso hubiera sido un lapso de tiempo muy alto, ¿no? Aquí vemos es que llegaron y abrieron. Eso es un acto milagroso, ¿cierto? Pero un acto providencial hubiera sido como les manifesté hace un momento. Pastor. Espérate un segundito, Ana, ya sigues. ¿El hombre tiene responsabilidad en medio de la providencia de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Los seres humanos tenemos que ser responsables, o sea, la providencia no quita nuestra responsabilidad, pero no quiere decir que Dios no utilice lo que nosotros para cumplir un fin providencial. Es decir, podemos nosotros hacer cosas que no son correctas, como decir, eh, los soldados que golpeaban a Jesús están haciendo algo incorrecto, pero eso Dios lo convirtió para bien, providencialmente. Dios lo convirtió para bien para que se cumpliera la profecía. Pero no es o no quita la responsabilidad del hombre y no quita las consecuencias si nosotros hacemos algo malo. Entonces, no nos dejamos, o sea, la providencia no es un marco de guía. La providencia es un sostenimiento de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es decir, la providencia es una acción de Dios, pero la Biblia es la que nos muestra el camino. Hoy me decía alguien que una persona le dijo, oye, ¿y tú por qué no tienes un novio para casarte? Entonces esta persona le dijo, porque es que no hay una persona cristiana. Y esta persona le dijo, no, pero yo me casé con un inconverso y pues eso era el plan de Dios. Entonces yo puedo poner, esa es o sea, si yo me manejo por la providencia, como si fuera la ley, entonces alguien me puede decir, no, pero hermano, pues es que providencialmente me salió este hombre. No me sale nada, nada me sale.
sea, nada me sale y me salió este. Solo tiene un detallito, no es cristiano, pero es la providencia de Dios. Entonces, será que es así? No. O sea, providencialmente sí sale un pretendiente, pero yo no me dejo basar en esas situaciones, sino que yo me baso en ¿qué? En lo que dice Dios en las Escrituras. ¿Y qué dice el Señor? No unáis en yugo desigual. Entonces, me baso por el principio y no por la circunstancia. Yo sigo en mi responsabilidad como cristiano. Yo sigo en mi responsabilidad como cristiano, ¿no? Porque si no, entonces malentendemos la providencia, que esta es una buena pregunta porque eso ocurre como en este caso esta muchacha que dice, pues no salió nada más, entonces providencialmente me salió uno, pues no es cristiano, pero pues ¿qué más? Entonces es una providencia. Entonces es una providencia, pero es una providencia adversa, ¿sí me entiende? O sea, es una providencia negativa, es una providencia que no, y usted tiene que basarse en su principio. ¿Y el principio cuál es? Pues las escrituras. Y es lo que diga el Señor en las escrituras, ¿no? Ahora sí, Anita, ¿qué decía? Pastor, es que como hace un momento estábamos hablando de milagros, los milagros del Señor, estaba yo pensando cuando estaba el pueblo de Israel luchaba, iban a la guerra y con muy pocos hombres vencían al pueblo, al enemigo, al ejército enemigo que eran, lo superaban muchísimo en número. Y dice que Dios lo entregó, yo lo entregaré en sus manos y bueno, finalmente el pueblo de Israel vencía. ¿Eso es un milagro o es providencia? Tocaría mirar bien el texto y leerlo y analizarlo y sacar una conclusión, ¿no? Si hubo algo fuera de cualquier situación física o si fue el respaldo de Dios, como cuando uno, no sé, es respaldado en la iglesia y Dios provee para que asistan personas y escuchen la palabra del Señor, que eso es un acto providencial. Cuando paró el sol, pastor. Eso es un milagro. Eso es un milagro, claro. Eso sí es un milagro. Okay. Todos tenemos un día determinado de morir. La forma en que llegue la responsabilidad del hombre, es exacto, es lo que decía la hermana siguiendo el consecutivo. Sí, o sea, no, pues yo me voy a morir cuando sea, o sea, Dios tiene todo planeado, yo me voy a morir, entonces voy a andar por el centro de Bogotá a la 1 de la mañana. Pues eso es insensatez. ¿Sí me hago entender? Eso es insensatez. O sea, la Biblia es muy equilibrada. Aquí descansamos en la providencia del Señor. Descansamos en que Dios actúa, pero nos basamos en sus mandamientos y en las responsabilidades que el Señor ha determinado. Y Dios nos ha mostrado mandamientos claros en las escrituras de cosas que no debemos hacer, pero también providencialmente ha puesto circunstancias. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, en la iglesia providencialmente Dios colocó al hermano Felipe, a su esposa, que son médicos, y Felipe en su profesión tiene una característica que él trata de hacerlo bien, bien, o eso es lo que yo he notado, ¿no? Trata de hacerlo como de la mejor manera. Entonces nos ayudó en esto, pero no eran unos reglamentos, en muchas cosas ni siquiera eran cosas que la alcaldía dijo directamente, pero habían recomendaciones. Y vamos avanzando donde no hemos tenido circunstancias que lamentar y las personas que se han contagiado no han sido dentro de la iglesia, y de hecho son personas inconexas a la iglesia, es decir, que no han asistido con frecuencia a la congregación. Una iglesia amiga, o algunas iglesias amigas, pero tengo una especial que recuerdo, eh, mm, permitieron toda circunstancia, hicieron sí unos parámetros que decía la alcaldía, pero hasta el límite. O sea, si la alcaldía no dice esto, entonces metamos esto. Si la alcaldía no dice esto, entonces metamos esto. Y hubo un contagio colectivo. Hubo un contagio colectivo y les tocó cerrar la iglesia por varios domingos. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay una providencia divina. Seguramente, si no hubiera estado el hermano, pues nosotros sin saber de medicina, pues no hubiéramos dicho, eso vamos para adelante, eso por fe, no nos pongamos con esto. Y de pronto hubiera pasado algo, pero providencialmente, ¿sí me hago entender? O sea, Dios en su providencia pone circunstancias, pone personas y pone acontecimientos. Entonces,
Aquí, ¿qué hicimos? Pues tratamos de ser responsables. Ahora, yo soy responsable, mantengo el distanciamiento, el tapabocas, estoy en la congregación con los parámetros que nos dicen, hago todo lo que tengo que hacer, ¡pum! Me contagié y me morí. Pues así son las cosas. Nada que hacer, ¿sí me hago entender? Pero lo que me corresponde a mí, el hermano John con su aceite de tiburón, cada uno con sus cosas ahí, pues cada uno se toma lo que de pronto cree que le puede hacer bien. Esa es su responsabilidad, ¿sí? Cada uno hace su responsabilidad. Uno no se va a tirar a las circunstancias a ver a ver, no, yo aquí me tocó y tal. Aquí hay un señor que a veces veo, nunca se pone tapabocas y dice, no, es que aquí esto no sé qué, esto no es así, esto no hay que tenerle miedo a... esa es su decisión. Si se muere, pues tomó una mala decisión. Hermano Franklin. Sí, gracias, pastor.